tal amigos? Buenas tardes. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Ya vamos a transmitir, ¿verdad? En este momento. Y damos gracias al Eterno porque tenemos esta oportunidad, ¿verdad? De compartir un poquito acerca de este tiempo. Déjenme me acomodo en este... A ver. Aquí está ya. Sí. Muy bien. Ahí estamos. Sí. Adelante. Quiero compartirles acerca de este tiempo que estamos viviendo. Yo te recomiendo que pongas atención. Voy a tratar de que el video sea corto. Es solamente un tiempo para que reflexionemos en las temporadas que estamos viviendo. Y obviamente, ¿verdad? Nosotros creemos que ahorita el calendario de 14 de Aviv se está cumpliendo. Hoy es 14 de Aviv y está por terminar para dar inicio al 15 de Aviv, que es el primer día de panes sin levadura. Entonces hoy a las 3 de la tarde, que es lo que se calcula que es entre las dos tardes, fue el momento en que nuestro Mesías, Yeshua, ¿verdad?, entregó su vida y dijo: consumado es. Entonces en este tiempo precisamente fue cuando sucedió. Entonces ahorita es un tiempo muy especial en cuanto al tiempo que se tenía que dar, el lapso de tiempo que se tenía que dar para que nuestro Mesías permaneciera dentro de la sepultura. Entonces todo esto tiene que hacernos reflexionar: la muerte, el sacrificio, el vituperio, la humillación, todo lo que sufrió nuestro Mesías, aún la calumnia, ¿verdad?, el falso testimonio, todo lo que sufrió, todo fue, y como aquí lo dice, ¿verdad?, la muerte en el madero, que culmine la muerte en el madero por nuestras transgresiones. Y esto es muy importante que nosotros reflexionemos cómo es la bendición del Señor a través de Yeshua el Mesías, nuestro Salvador, por nuestras transgresiones. Vamos a ver algunos versículos. En este tiempo estamos pasando por algo muy especial. Siguen malas noticias dándose. Creo que esto va a ser de continuo. Sé que hay muchas congregaciones que ya se unieron para estar clamando, ¿verdad?, tener un tiempo de humillación en ayuno. Nosotros también lo vamos a hacer, pero va a ser después de Pesaj, después de los 7 días de panes sin levadura. Vamos a disponer nuestras vidas en humillación. Esto es largo, no va a ser un tiempo corto, por lo que sabemos. Entonces que el Señor tenga misericordia y nos vaya guiando en cómo vamos a hacer todo esto. Pero lo primero es que quisiera recordarles en Daniel 7. Vamos a Daniel 7. Daniel 7, en la escritura, nos dice una característica de la última bestia. Y vamos a ver 7:25. Es una palabra muy importante. Lo puedo leer desde el 23 y dice así: Daniel 7:23. Luego me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra, y será mayor que todos los reinos, y devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Los 10 cuernos del reino son 10 reyes que surgirán, y el último surgirá después de ellos. Este será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo reprimirá, y se propondrá cambiar los tiempos. Esto es muy importante, hermanos. Cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su mano durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y sabemos, ¿verdad? Que esta característica es cambiar los tiempos.
Ahorita en este momento es tiempo de festejar la solemnidad de Yahweh. Es tiempo de festejar la solemnidad de Yahweh, recapacitar en la muerte de Yeshua, nuestro Mesías, y poner completa atención. Como les digo, sé que están sucediendo cosas, pero es necesario que nosotros nos enfoquemos en lo que el Señor nos está pidiendo. Va a haber tiempo para todo y es ahorita un tiempo de recapacitar en la muerte de Yeshua, porque así es como está establecido en la Biblia. Vamos a ver, dice la muerte del madero. Quiero que juntos podamos leer Isaías 52, 13 al 15 y también Isaías 53. Dice: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense qué tremendas palabras. Recuerden, todo este sacrificio del Mesías es por nosotros. Y hay que entender el por qué por nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, justificados de nuestras transgresiones, de nuestra falta de obediencia. Porque la falta de obediencia a la Torá, a la instrucción del Padre, eso es pecado. Sigamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim, de Dios, y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y esto es tan importante, que nosotros le demos el sentido correcto al sacrificio de Yeshua en ese madero. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desviamos como ovejas. Fíjense cómo es que la palabra del Señor proféticamente lo está hablando de esa manera. Nos descarriamos como ovejas. Y era precisamente, no fue por casualidad que habla de ovejas, porque en este tiempo que Daniel estaba puesto, ¿verdad? Que Isaías estaba dando esta profecía, estaban pasando cosas bien duras en el pueblo de Israel, dispersados por todo el pecado, ¿verdad? Se utilizó al reino de Asiria para que el pueblo fuera, ahora sí que llevado hasta los confines de la tierra. Sigamos. Dice: nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él, en Yeshua, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca por cárcel y juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sigamos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y cumpliendo tantas profecías en el hecho de la muerte de nuestro Mesías, entregándose él, quedando callado, siendo desfigurado físicamente de tanto golpe, de tanto castigo, y todo llevando el castigo que era para nosotros, era para mí, para cada uno de nosotros. Con todo eso, versículo 10,
Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y esto es muy importante porque dice, Yahweh quiso quebrantarlo. Propósito y plan del Padre de que fuera quebrantado, de que pagara el precio que era adecuado y correcto a la medida de las exigencias del Padre, porque el honor del Padre fue, ahora sí que pisoteado, fue aplastado por nuestras transgresiones, pero era necesario que Yeshua pagara ese precio por nuestras transgresiones para que fuera Él humillado, ¿sí? Y después levantado, pero necesario era que fuera así, que se pagara el precio de la humillación. Sigamos. Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Siempre que vemos las imágenes de Yeshua en el madero, claro que nos causan tristeza y nos causan aflicción, ¿verdad? Pero sabemos que todo esto era con un propósito de llevarnos a gozo, de llevarnos a tener shalom, de tener paz con el Padre. Entonces todo esto era necesario por nuestras transgresiones. Llevará las iniquidades de ella, parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así fue el pecado. Cuando nosotros, el sacrificio del Mesías por nuestro pecado, cuando nosotros vemos que Él murió por nuestros pecados, por mis pecados, vemos en Romanos 3 algo muy importante. Dice, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos hemos transgredido la instrucción del Padre. 23 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua el Mesías, Cristo Jesús. Entonces aquí es algo bien importante. Cuando nosotros entendemos, todos pecaron, todos están destituidos, porque la palabra profética lo decía. Cuando dejen de cumplir, de obedecer la instrucción del Padre, son destituidos de mi presencia, dice el Eterno en su palabra. Van a ser esparcidos entre las naciones, pero desde las naciones yo voy a proveer del Cordero de Pesaj, que es Yeshua nuestro Mesías, para que todos vengan de nuevo a refugiarse en mí, a ser mi pueblo. Todo esto es una profecía que es ampliamente explicada desde Génesis, desde la Torá hasta Apocalipsis. Y es algo que se tenía que cumplir. Y aquí es muy importante que cada uno entendamos el propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la causa por la que nuestro Mesías tuvo que ser clavado en ese madero y ser maldito? Llevando esa maldición, porque maldito era el que tuviera colgado en un madero. Eso nos enseña la Escritura. Vamos a ver, porque esto es muy importante. El pecado tenemos que entenderlo como tal. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Por qué Yeshua el Mesías, el Hijo amado, en el que el Padre tiene complacencia, por qué tuvo que ser clavado en ese madero? ¿Por qué tuvo que morir por nosotros? Y todos sabemos, Él murió por mis pecados, Él murió porque me ama. Pero aquí hay algo más profundo todavía. Él necesitaba levantar el honor del Padre, porque la palabra del Padre había sido pisoteada, había sido transgredida. Así es como Él pudo ser, ahora sí que acepto delante del Padre para hacer el sacrificio por el pecado de todos. ¿Por qué? Porque Él no, completa y totalmente, jamás transgredió la instrucción del Padre, sino al contrario, fue completamente guiado a través de la obediencia a la palabra del Padre. Entonces esto es tan importante. Veamos cómo lo dice la Escritura en 1 de Juan 3:4. Vamos a leer hasta el 6.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y en este caso aquí la ley es Torah. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, para quitar nuestras transgresiones de la ley. Aquí entender el pecado así, transgresión de la ley. Él apareció para quitar nuestro pecado, nuestra transgresión de la ley, y no hay pecado en Él. Él no pecó, Él no transgredió la Escritura, nosotros sí transgredimos y tuvo que morir Él inocente por los que hemos sido culpables. Todo aquel, número 6, primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él, en Yeshua el Mesías, no peca. ¿Qué quiere decir? El que permanece en Yeshua y yo hago válido el sacrificio de Yeshua para salvación de mi vida, para justificación de mi vida, y ahora me toca y quiero con todo mi corazón amarle, así como dice la Escritura, ámale con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice en el Evangelio de Marcos, y con todas tus fuerzas. Porque le amamos, nosotros queremos verdaderamente permanecer en Él. ¿Y cómo es que permanezco en Él? Aquí lo dice, primera de Juan 3:6, que el sacrificio del Mesías sea ahora sí que efectivo en mi vida. Yo he recibido ese sacrificio y yo sé que Él fue clavado en ese madero y derramó su vida por mis transgresiones, por mi pecado. Yo quiero permanecer en Él. Yo ya no quiero alejarme de Él. Todo aquel que permanece en Él no transgrede la Torá. Todo el que permanece en Él no peca, no transgrede la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Todo aquel que peca no le ha visto, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hemos sido salvos por el sacrificio que hoy conmemoramos. Desde este momento, desde las 3 de la tarde, es muy aproximado. La palabra, todo el contexto histórico nos enseña que Él dijo, consumado es. Murió por mis pecados. Tengo que tener mucha conciencia, estar ahora sí que verdaderamente tengo que estar consciente de qué es pecado. Pecado es la transgresión de la Torá. Si yo quiero permanecer en Jesucristo, en Yeshua el Mesías, no puedo seguir transgrediendo la palabra del Padre, porque Él y el Padre son uno y nunca va a haber contradicción. Al contrario, y ahora yo quiero permanecer en Yeshua, permanecer en Jesucristo, en Yeshua el Mesías. No voy a volver a transgredir la Torá. No quiero hacerlo. No me es una carga, es una bendición. Y eso lo hemos enseñado tantas veces. Para mí no es un legalismo que no se pueda llevar, porque no lo estoy haciendo para ser justificado ni salvo. Estoy haciéndolo porque le amo, porque he recibido tan grande amor de parte de Él, porque quiero verdaderamente agradarle y estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces, en esa motivación es que yo le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya he recibido tu salvación, he recibido el ser justificado, declarado inocente de mis transgresiones. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Ok, está bien, no peques más, no transgredas más. Ahora eres de mi pueblo, ahora eres injertado al pueblo. ¿Sí? Qué importante es que entendamos el orden con el que el Señor está estableciendo las cosas, porque Él murió por mis pecados. Si lo vemos en Romanos 5, lo dice de esta manera, fíjense, y con esto vamos a terminar. ¿Sí? Mas Dios, 5:8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún transgresores de la ley, ¿sí lo pueden ver? Siendo aún transgresores de la ley, ¿sí? El Mesías, Cristo, murió por nosotros, siendo aún transgresores. Cuando el pueblo salió de Egipto y fue derramado la sangre de esos corderitos para que el ángel de muerte no tocara a las familias de Israel, ellos eran transgresores,
pero ya eran pueblo y fueron aprendiendo con el tiempo, guiados por el Espíritu, guiados por la presencia del Eterno, ¿sí? Con la nube durante el día y con la columna de fuego durante la noche, siendo, ¿verdad?, establecida la justicia de parte de Dios y queriendo establecerla en la mente de su pueblo. Es lo mismo que está pasando ahora. Es exactamente lo mismo, como un segundo éxodo nosotros, siendo rescatados de la muerte que es en Egipto, la esclavitud, libertados para obediencia. Ahora nosotros estamos siendo transformados, poniendo el Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué? Su palabra, su instrucción para que no pequemos más. Porque hemos sido salvos para obediencia, no para desobediencia. Hemos sido salvos del pago del pecado, de la infracción de la Torá, de la ley. Ya hemos sido salvos, pero para obediencia, no para seguir transgrediendo. Vamos a poner ahora sí que un mandamiento que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Y ahorita que tanto daño hace. Algo muy sencillo. La palabra del Señor en Éxodo 20, en el mandamiento 9, dice: no darás falso testimonio. Y nosotros hemos sido perdonados de dar falso testimonio. ¿Qué es falso testimonio? Chismes es falso testimonio. Las mentiras son falso testimonio. ¿Sí? El estar hablando lo que no es falso testimonio. Entonces, Él dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. Y hemos pecado y le pedimos perdón al Señor. Y dice la palabra que por ese pecado y todos los demás, desde luego, del falso testimonio, de hablar lo que no debemos hablar, Yeshua murió en el madero. Y yo vengo a ser salvo por la misericordia y gracia que es del Padre a través de Yeshua, y me perdona. Yo vengo y le digo: Señor, perdóname por todo el falso testimonio que he dado. Perdóname porque he sido chismoso. Perdóname porque he mentido. Y yo recibo perdón. ¿Por qué? Porque Yeshua el Mesías, nuestro Cristo, murió en el madero para perdón de mis pecados. Incluso ese, el del ser chismoso, mentiroso y dar falso testimonio. Entonces, yo he sido perdonado y dice la palabra de Dios que tengo que hacer arrepentimiento. El arrepentimiento, según la Escritura, la palabra a la instrucción, volver a la obediencia. No hay arrepentimiento y decimos que nos perdonaron y todo y seguimos en el pecado, pues van a decir: esa persona es hipócrita. No es verdad que se arrepintió. A veces pecamos, sí, yo lo entiendo. Juan lo explica muy bien, ¿verdad? Abogado tenemos y nos va a perdonar. Pero la intención de Juan era que no pequemos más. Ahí lo dice mismo en primera de Juan. Entonces, cuando yo vengo a ser perdonado por ese falso testimonio, porque es pecado dar falso testimonio, mentir, chismear, ¿sí? Yo soy perdonado para seguir siendo chismoso y mentiroso y dando falso testimonio. Claro que no. Yo he sido perdonado para no pecar más, para ya no volver a caer en esas costumbres que se tenían. Entonces yo he sido perdonado para que hable verdad. Yo he sido perdonado para que ya no sea chismoso. Yo he sido perdonado para que mi boca no dé falso testimonio, sino que testifique lo que es verdad. Y eso va a ser un esfuerzo en mi vida, en la persona que ha sido ahora sí que perdonada y justificada y está siendo regenerada, está teniendo ese poder del Espíritu y he sido regenerado, ha sido ahora sí que nacido de nuevo y todas las cosas viejas pasaron. El sacrificio del Mesías, de Yeshua, de Cristo, tiene que ver con eso. Yo ya no puedo pecar más. Él ha sido muerto por las transgresiones de la Torá de cada uno de nosotros. Pero para que nosotros lo recibamos y que su sacrificio sea verdaderamente efectivo, yo ya no debo de pecar más. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra. Yo quiero dar ese testimonio de verdad. Y aún en mi
ahora sí que en mi debilidad y en el yo poder equivocarme al estar hablando algo, yo tengo que venir en humildad y mansedumbre, aún reconociendo cuando me equivoco, ¿sí? Y decir, yo no soy infalible, pero mi Salvador y mi Señor sí lo es. Y por eso es que yo empiezo a caminar y a revisar las Escrituras para ver si mi fe está verdaderamente fundada en lo que dice la palabra. Yo he sido salvo para obediencia a la palabra, no para desobediencia. Y si llegara a caer en alguna falta, abogado tengo. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno por el tiempo, por la muerte de nuestro Mesías. Bendito sea el Eterno porque su palabra nos dice que la bestia, la última bestia que está en operación en este tiempo, porque así lo dice Daniel 7, va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Pero la palabra del Señor dice que su palabra es eterna y para siempre. Se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, permanece para siempre. Y eso es tan importante. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es libertad para nuestras vidas. La palabra de Dios, del Padre, es para santificarnos. Santifícalos en tu verdad. Está orando Yeshua el Mesías, nuestro Salvador, al Padre. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. Este tiempo es muy especial. A mí siempre me conmueve mucho todo esto, porque sé de dónde me sacó el Señor. Sé por qué Él tuvo que morir por mí. Sé de qué me ha perdonado. A mí no se me olvida. Yo le pido al Señor que nunca se me olvide de dónde me sacó Él. Y por qué ahorita estoy como estoy, que mucho le debo, mucho estoy por debajo de lo que debería. Pero jamás se va a comparar de cómo estaba cuando el Señor me sacó de todo ese pecado y toda esa transgresión a su palabra, por ignorancia, por maldad, por lo que sea, pero así era. Y doy muchas gracias a Dios, porque hoy, aunque Satanás, todo esto, lo espiritual que es malo, quiere cambiar los tiempos, la palabra del Señor nos enseña que su palabra va a permanecer. Y hoy a las 3, en este día se conmemora, así como hace poco más de 2000 años, se conmemora el sacrificio de Yeshua en el madero. Y cayó en miércoles, así como en esta semana. Cayó el miércoles, no es en viernes, hermanos. El viernes no es establecido por la palabra. El viernes es establecido por una tradición no bíblica. Que el Señor tenga misericordia. Y yo le doy gracias al Señor por su sacrificio en el día 14 de Aviv, entre las 2 tardes. Hoy es 14 de Aviv y ahorita son las 2 tardes. Ya voy a terminar, vamos a orar. Bendito Abba, yo te doy muchas gracias por tu misericordia para nuestras vidas. Gracias porque en este momento podemos recordar el sacrificio de Yeshua HaMashiach, de Yeshua nuestro Mesías, al que fue clavado en ese madero y se hizo maldito, llevando mi maldición, la maldición que dice la palabra, la ley, por transgredirla. Gracias por librarme de esa maldición, y gracias porque me has mostrado que debemos de estar, a mí, a mi familia, a toda la congregación, y que somos muchos en todo el mundo, que tenemos que ser obedientes a tu palabra. Gracias por tu misericordia y gracias por la salvación tan grande que hemos recibido por gracia, por misericordia a través de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, porque creemos en Yeshua y se cumple la palabra de cómo es que tú has amado al mundo, dando a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabemos también que en Juan 3:36 dice, para que todo aquel que en Él cree y obedece su palabra tenga vida eterna. Te doy gracias por misericordia. En tus manos nos encomendamos y te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Yeshua nuestro Mesías es que oro. Hermanos,
para despedirme, vamos a ver un versículo más solamente en este segmento. Nos vemos ahorita, ¿verdad? El ocaso es a las 7:07. A las 7:07 nos vamos a conectar puntualmente a las 7 p.m. para seguir con todo lo que es la cena de la Pascua, de Pesaj. Dice así de esta manera en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer es Israel, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La descendencia de Israel somos nosotros, porque hemos sido comprados por la sangre de Yeshua para ser su pueblo. Los que guardan los mandamientos de Dios, de Elohim, y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Bendito sea el Eterno, que así sea en tu vida y en la mía, y que vivamos para obediencia, para levantar el honor del Padre. Mucho tiempo estuvimos pisoteando el honor del Padre, siendo sus criaturas, pero ahora nos ha concedido a través del sacrificio de Yeshua que seamos su familia, su pueblo Israel, la niña de sus ojos. Que el Eterno te bendiga. Nos vemos a las 7, puntualmente a las 7, ya con todo preparado, ¿sí? Shalom.